Montaña y la formación de los cristianos adultos. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Seguimos hoy con nuestros coloquios espirituales que pretenden ser, como se los he dicho otras veces, un complemento a nuestra formación cristiana. Hemos recibido muchas gracias de parte de Dios nuestro Señor. Hemos escuchado la palabra de Dios muchas veces en nuestra vida y gracias a Dios hemos sido instruidos en los misterios que salvan. Pero siempre es importante completar el cuadro, es importante sobre todo cultivar nuestra personalidad de cristianos. Una catequesis para adultos tiene siempre ese objetivo, completar la formación para desarrollar un carácter que reaccione al estilo de Cristo, en una palabra, una personalidad estructurada sobre la de Cristo, moldeada de Cristo nuestro Señor. Hemos comenzado estos coloquios con las bienaventuranzas y les he puesto un par de tareas tendientes, sobre todo a que las aprendan de memoria y las vivan. Recuerden entonces que en Mateo 5, 3 a 10, están las 8 bienaventuranzas que consideramos como las bienaventuranzas evangélicas al inicio del Sermón de la Montaña. Mateo 5, 3 a 10. Y que ellas son: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que aprenderlas no solo de memoria, sino saber responder en desorden si le preguntan a uno cuál es la tercera, o cuál es la primera, o la quinta, o la octava. Pero no solo por tenerlas en la memoria, sino porque la memoria nos va a proveer del conocimiento necesario para vivir lo que indican. Dijimos también que son horizontes de vida y que son los modelos que Cristo nos ofrece moldeados sobre su propia persona. Es decir, una expresión que hemos usado varias veces, son verdaderos retratos de Jesús, las bienaventuranzas, y por lo tanto retratos también del discípulo de Cristo. Comencemos entonces, como siempre, poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pidámosle al Señor con mucha fe que nos ayude en este momento para que captemos con profundidad lo que vamos a escuchar y para que lo llevemos a nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y muy bien, sin más preámbulos, comenzamos con nuestra exposición del día de hoy, que, como les había anunciado, tiene por objeto la sexta bienaventuranza y la séptima. En la sexta bienaventuranza, como las acabo de recitar, ustedes ya recuerdan la bienaventuranza de los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza, además de retratarnos a Cristo, el limpio de corazón por excelencia, el que no conoció el pecado, el que vivió en medio de nosotros pecadores sin cometer un solo pecado, el que nos libró del pecado que traíamos y que tenemos, en fin, el Salvador. Además de retratarlo a Él, nos abre
como una ventana para mirar en el Antiguo Testamento una temática que siempre fue una inquietud del ser humano. ¿Por qué no se puede ver a Dios? ¿Por qué Dios no se deja ver? El Antiguo Testamento nos va a contestar con ejemplos, con Moisés, que puede ver apenas una sombra de Dios o su espalda, con Elías, que alcanzó tal grado de santidad que en esa cueva, en el monte del Señor, recibió una experiencia de Dios tan intensa y sin embargo no lo pudo ver. Pero en los libros de todo el conjunto del Antiguo Testamento, la certeza de que Dios es tan grande, tan importante, que si uno lo lograra ver, moriría. Y entonces se pregunta uno, ¿cómo es esto de que si tenemos limpio el corazón podremos ver a Dios? ¿Y cómo es aquello de que no se puede ver a Dios y seguir viviendo? La verdad es que si pudiéramos verlo en este momento en su propia naturaleza y esencia, pasaría algo muy sencillo, por lo menos de entender en nuestro corazón, que no va a ocurrir, pero simplemente seríamos arrebatados. Nuestro corazón quiere siempre el bien, busca lo bueno, busca lo que lo realiza. ¿Y qué tal si se encuentra frente a frente con el bien absoluto? Simplemente reventaría y se iría a él, porque captaría aquello que es lo máximo. O nuestra inteligencia, que Dios la hizo inclusive para reconocerlo a él, inclusive para conocer sus misterios, nuestra inteligencia. ¿Qué tal si se encontrara frente a la suma verdad? Simplemente se rompería en sí misma y se iría detrás de la única verdad, de la total. Ese es el misterio que en el fondo revela todo el Antiguo Testamento. Dios es invisible en sí mismo, pero no porque se haga el escondidizo, no porque se quiera ocultar, sino porque por nosotros y por nuestra salvación nos va dando gradualmente su misterio, nos va preparando y capacitando para verlo. De hecho, toda la historia del pueblo de Israel es la preparación para recibir al Mesías y finalmente para no conocerlo totalmente. En el Nuevo Testamento, en cambio, es el Señor el que se deja ver en forma visible, el que se deja ver en Cristo. El Hijo Eterno se hace hombre y haciéndose hombre se hace visible. Igual solo lo captan profundamente quienes tienen fe. Y entonces comenzamos nosotros a comprender que la sexta bienaventuranza tiene una relación estrechísima con esa virtud por la cual Dios nos permite ver las cosas como Él las ve, conocerlas como Él las conoce, la virtud de la fe. Sí, la limpieza de corazón tiene que ver con el don de la fe. Pero de la misma manera comenzamos, seguramente ustedes también, a entender que la sexta bienaventuranza tiene una relación absolutamente dependiente de la primera. Es que el corazón no puede estar limpio y la fe no puede anidar si está lleno de otras cosas. Solo cuando está vacío, cuando es completamente pobre, cuando ama la pobreza, puede llenarse de Dios. Y la pureza y la pobreza evangélica entonces se nos presentan a nosotros como los regalos más importantes de Dios nuestro Señor, para que podamos entrar en relación con Él, en relación de afecto, la primera bienaventuranza, en relación de conocimiento, la sexta bienaventuranza. ¿Cómo no entusiasmarnos? ¿Cómo no poner todo nuestro cuidado en esta bendita pureza de la que habla esta bienaventuranza? Aquí entendemos más que en otras partes por qué el Señor no nos da mandamientos, no haga esto, no haga aquello, sino que nos ofrece caminos. Por el camino de la pureza, por el camino de la limpieza del corazón,
podremos progresar más que por cualquier otro camino en todos los sentidos, sobre todo en este del conocimiento de Dios. Algo que ya había prometido todo el profetismo del Antiguo Testamento. Llegarían días en que conoceríamos a Dios, y la experiencia de Jesús, el encuentro con Él, el ser sus discípulos, eso que vivieron los primeros y que vivimos nosotros gracias a la palabra que se nos predica, esto es el camino para ejercitar nuestro corazón en el abandono de todo lo creado y para ponernos en el camino de los que lo conocen a Él, es decir, lo viven, lo experimentan, lo tienen muy profundamente habitando en el propio corazón. Bienaventurados los limpios de corazón. En el lenguaje inmediato del Evangelio quiere decir algo también bastante sencillo. Por los conflictos de Jesús con los fariseos entendemos lo que en primer lugar hay que entender por esta limpieza de corazón. ¿Cuál fue el problema con la mayoría de estos que se enfrentaron con Jesús tratando de hacer que valiera una religión no más de ritos externos y no una religión de la pureza interior? El conflicto era que tenían intenciones torcidas. Un corazón limpio es ante todo un corazón recto, un corazón que vive de la rectitud de intención y que con rectitud de intención hace todas las cosas. Eso es un corazón limpio, un corazón sin torceduras, un corazón sin dobleces, un corazón sin hipocresía. No es nada extraño que lo que más pide Jesús, como lo piden los apóstoles, es que nuestra religión, es decir, nuestra relación con Dios, sea sincera. No es verdad que la mayoría de las personas, y quizá nosotros mismos, nos relacionamos con Dios como yo te doy para que tú me des. Hacemos tantos rezos a ver si obtenemos tales cosas. Nos portamos bien como por si de pronto necesitamos que nos vaya bien en un examen o en un proyecto que tenemos. Pero en cambio la relación verdadera de dos personas que se aman profundamente, que se comprometen en un proyecto común, aunque cueste trabajo, eso está tan ausente de la religiosidad de tantas personas que es imposible ver cómo puede eso inclusive llamarse religión. Pero no, eso es lo que pide la sexta bienaventuranza, un corazón honesto. Ese es el corazón limpio, un corazón que no tiene intenciones dobles, que no tiene falsedades, que no guarda y almacena rencores, es decir, un corazón en el que no anidan los impulsos negativos de una naturaleza humana lastimada por el pecado. Por supuesto que a esa actitud que llamamos ahora pureza, que es la limpieza del corazón, se llega por el camino de la confesión. Nosotros recibimos nuestro bautismo y Él nos purificó de la culpa, nos purificó del pecado y nos puso en el camino de Jesús. Nos injertó en Él y nos dio su vida. Pero la condición en que vivimos hace que nosotros olvidemos rápidamente esas gracias recibidas y a veces inclusive por nuestros descuidos caemos y nos tenemos que volver a levantar. Resulta que la confesión nos actualiza el bautismo en este sentido, nos deja otra vez, listos para seguir el camino del Señor, pero atención, la confesión, por eso la llamo así, ante todo, nos hace sacar del corazón lo que lo hace impuro, nos hace sacar del corazón las malas intenciones, los malos comportamientos, los deseos torcidos, lo que no nos lleva a Dios. Y por eso, nada mejor para la limpieza profunda del alma que el sacramento de la confesión. Por eso hay que amarlo, hay que buscarlo con frecuencia y hay que vivirlo en este sentido.
Además, volviendo a la relación entre pobreza y pureza, una de las cosas que más nos hace pobres en este camino es una confesión humilde y sencilla, en la que contemos todas nuestras fragilidades y nuestras miserias, con la honestidad del que sabe que Dios lo está mirando, y por supuesto, con la seguridad del que sabe que Dios lo está perdonando y reconstruyendo, restituyendo en la gracia y haciendo avanzar. Podríamos quedarnos muchísimo tiempo hablando de la limpieza del corazón, pero seguramente a estas alturas algunos de ustedes ya se preguntan, bueno, ¿esto no tiene que ver también con la pureza sexual? Por supuesto, el sexto mandamiento y la sexta bienaventuranza se pueden aprender juntos. No cometer actos impuros. Y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En cuanto a la pureza sexual, hay una cantidad de mitos y de confusiones en las conciencias que tendríamos también que hablar muchísimo tiempo al respecto y valdría la pena, además porque es muy interesante. Algún día, si reflexionamos sobre los mandamientos, hablando del sexto, hablaremos sobre estas cosas en particular, pero aquí quisiera hablarles de unas palabras, que son de cuatro palabras, que vale la pena cuando hablamos de pureza que entendamos muy bien. La primera es virginidad. La palabra virginidad habla de una condición de las personas. La virginidad es una condición que se tiene o no se tiene. Basta. En el Antiguo Testamento no era un valor, aunque fue siempre un signo, y sobre todo un signo de los tiempos mesiánicos. La gran profecía mesiánica es, mirad, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero el valor era la maternidad, porque cada generación esperaba al Mesías y por supuesto disponerse para la maternidad en todas las familias era el valor tal vez más importante con vistas a la llegada del Mesías. Pero llegando Cristo nuestro Señor, hay una nueva fecundidad. La Virgen efectivamente concibe y da a luz al Salvador del mundo. Y Jesucristo mismo permanece virgen para dedicarse totalmente al reino de Dios, a su tarea de la salvación. En Él no se puede negar que se da la máxima fecundidad. Y en la Santísima Virgen, esta fecundidad, que es la del Nuevo Testamento, la de habernos dado al Salvador. Desde entonces, desde el inicio del cristianismo, la virginidad además es un valor que además es gloria de las personas que lo tienen. Es una de sus glorias, ¿verdad? De tal manera que ustedes ya ven aquí hacia dónde va la reflexión que hacemos. La sexta bienaventuranza, anunciada a los jóvenes, debe decirles, mantengan con mucha alegría la gloria de su virginidad. Consérvense intactos hasta el día en que Dios los llame o a un estilo de vida consagrado, sacerdocio, vida religiosa o al matrimonio. Quienes siguen el camino de la consagración tendrán que permanecer en ese estado y con esa condición. Quienes lleguen al matrimonio consagrarán su cuerpo a otra fecundidad, a un servicio específico y glorioso también en la iglesia. Virginidad, una condición. Segunda palabra, castidad. La castidad ya no es una condición, es una virtud. Es una virtud que se logra, se busca, se entrena, se persigue y se quiere mucho, entre otras cosas. La castidad es la virtud por la cual
quienes son consagrados permanecen como son, permanecen sin contacto sexual, y por la que los casados viven su sexualidad solo y exclusivamente dentro de su matrimonio. Una virtud entre otras cosas que se puede prácticamente ver. Es decir, uno sabe cuando una persona es más o menos casta, sobre todo cuando es amante de la castidad. Tercera palabra, el celibato. El celibato es un estado, es el estado de vida que asumen los que se consagran a Dios. Los que se consagran a Dios, o en algunas condiciones los laicos que por algún servicio que tienen que prestar, o de caridad o de donación a una obra muy grande, tienen que vivir en ese estado. Virginidad, una condición; castidad, una virtud; el celibato, un estado que consiste en no tener relaciones sexuales; y la continencia. La continencia es la virtud que subyace al celibato y a la castidad. Es la virtud del autocontrol. La continencia es la capacidad de tener una fortaleza moderada, es decir, asistida siempre por la gracia de Dios, para no correr detrás de las cosas que se ofrecen como tentación. Así pues, que la sexta bienaventuranza también tiene que ver con todo este mundo de lo que es la pureza sexual, pero de la manera más positiva que pueden ustedes imaginar, es decir, ofreciendo los horizontes, ¿no? Como todas las bienaventuranzas, y los horizontes de la castidad o del celibato consagrado, los horizontes de esta forma de vivir en el matrimonio cuando se tiene limpieza de corazón, son preciosísimos si se observan por la lente de la sexta bienaventuranza, es decir, por la rectitud de intención. Otra vez, es que uno tiene que ser coherente con la vida que eligió. Si eligió el sacerdocio, obre y viva como viven los sacerdotes. Si eligió el matrimonio, obre y viva como viven los casados. En fin, de todas maneras, en los estados de vida, en ese que usted ha asumido, en el celibato consagrado o en el celibato laico, por una obra de caridad, por una vivencia especial del Evangelio, aún en medio de una familia, esa forma exige y requiere que pongamos la bienaventuranza a funcionar en el sentido de una afectividad nueva, creativa, que nunca corre detrás de los placeres mundanos, que no se vuelve torpe y mentirosa, sino que se vuelve expresión de aquello que uno es. Y los casados, que seguramente y ojalá sean la mayoría de ustedes, saben que dentro de su matrimonio está lo que Dios quiere. Dios quiere que ustedes se unan como esposos, desde la primera página de la Biblia, para que se hagan una sola carne, y en Cristo luego, bajo el signo y el sacramento del matrimonio, para que sean núcleo de la Iglesia, núcleo de la humanidad nueva que se vuelve el cuerpo de Cristo, allí dedicados a esa fecundidad particular que es el de darle hijos a la Iglesia y al mundo, a la Iglesia y a la sociedad, educándolos en el espíritu cristiano para que sean los continuadores de este misterio que siempre dará, y el único que dará, la salvación al mundo entero. Bienaventurados, dichosos los que quieren tener este corazón así, iluminado desde dentro por la pureza, porque verán a Dios. Todo lo que dijimos al inicio sobre el Antiguo Testamento, que se preguntaba tanto por cuáles son las condiciones para ver a Dios, queda resuelto ahora. Cuando ustedes tienen el corazón humildemente limpio de todo aquello que son intenciones torcidas, comenzarán a ver cómo trabaja Dios. Y puede que no tengan esa visión cara a cara que revienta los límites humanos, pero tendrán la otra,
esa visión interior serena y profunda de quien capta cómo Dios actúa en la historia, de quien recibe en cada cosa, en cada acontecimiento, una manifestación del amor de Dios. Los limpios de corazón, vaya si se enteran de cómo Dios trabaja. Son los que primero ven dónde está el Señor y los que más firme y ágilmente lo siguen. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Ya no hay judío ni negro, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Somos iglesia que acompaña. El canal Cristovisión desea invitarlos a que participen de nuestra programación especial en el marco del Día de la Raza. Lunes 12 de octubre, transmisión en directo a partir de las 9:30 de la mañana. La diversidad cultural obedece a diferentes formas de entender el mundo y diferentes medios para vivir en él. Conéctate, participa con nosotros y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.com. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo, gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si hay una bienaventuranza que lo debería entusiasmar a uno, como la de la pureza, o la de la pobreza, o la de las lágrimas, o la de la mansedumbre, o la del hambre y sed de la justicia, o la de la misericordia. Si hay una bienaventuranza que lo entusiasme a uno, es esta que promete nada menos que compartir con Cristo su condición de hijo. Dichosos, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados como Jesús, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces tenemos rápidamente que dirigir la mirada a nuestro Señor Jesucristo, rápidamente, porque es escalofriante comprender esto, comprender que el trabajo por la paz de Cristo es el trabajo por la paz que debemos hacer nosotros, y que si hacemos lo que hizo Cristo para conquistar la paz, entonces seremos nosotros los que seremos también hijos de Dios. Tengo que leer, para no decir de memoria, no alcanzaría, un texto de la carta a los Efesios. Tengan la bondad de escucharlo en este momento, que dice lo siguiente: gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estaban lejos, están ahora cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, es decir, la enemistad. Él abolió la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Él reconcilió con Dios a los dos,
uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz. Paz a ustedes que están lejos, paz también a los de cerca. Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. El tema de la paz es un tema que en nuestra patria y quizá en todo el mundo ocupa los primeros lugares en muchas de las reflexiones y de muchos ambientes, en muchas de las reflexiones respetabilísimas todas. Y ya vieron ustedes, sobre todo por la historia que estamos nosotros viviendo en Colombia, que se politiza el concepto de paz, se monopoliza en un sentido o en el otro. Del concepto de paz se obtienen beneficios, ¿no? Uno que se vuelve o trabajador de una paz, de esta o de aquella índole, en fin. El trabajo por la paz es el de Cristo. Él es nuestra paz, acuérdense de lo que les acabo de leer, porque reconcilió en su cuerpo a los enemigos. No los reconcilió firmando tratados, no los reconcilió haciendo grandes discursos, los reconcilió en su cuerpo. Y dice un poco más adelante, porque en Él quiso darle la muerte al odio. Entonces, ¿cómo se trabaja por la paz? Ustedes lo saben, entre otras cosas, lo que voy a decir a continuación los hará notar que ustedes ya lo sabían. El trabajo por la paz en cristiano, el trabajo por la paz de nosotros los creyentes, es el de no hacernos cadena del mal. Por ejemplo, el de no agitar a nuestros vecinos y amigos, ahora se llaman contactos, con mensajes que inciten al odio o a la venganza o a juicios precipitados o mentirosos sobre las personas, ¿verdad? Que eso se pone de moda por tiempos como para hacer campañas contra unos o contra otros. No digo los que son verdad, porque hay mensajes que son simplemente informativos, pero hay otros mensajes en los que se hace como una apología, una presentación del odio, como si fuera el camino. Vean, todo lo que engendre divisiones en la sociedad, todo lo que encienda odios para con los ricos, o para con los pobres, o para con los políticos, o para con los sacerdotes, o para con los abogados, o para con los hombres malvados, o para con las mujeres, o para con este grupo, o para con aquello, todo eso huele mal. En el fondo de todo eso hay pedagogías siempre ocultas que vienen de ideologías que han planeado esto durante años para desestabilizar los países. Nosotros, los creyentes, tenemos que vivir en el segundo piso, el piso de la historia y el de Dios. El de la historia lo vivimos bien cuando vivimos profundamente inmersos en Dios y en sus planes. Muchas veces nadie tiene exactamente la razón. Muchas veces hay que ponerse por encima y siempre tomar decisiones que alejen lo más posible de nuestra sociedad lo que son el odio entre las clases, el odio entre los grupos humanos, el odio entre las razas, entre las culturas. Todo eso, cuando uno lo está estimulando por debajo, viene del demonio. Pero ¿cómo vivió nuestro Señor Jesucristo todo? Lo vivió permitiendo que los dardos del odio, si me permiten esta figura literaria, se clavaran en su corazón. Él recibió los golpes que nos tocaban a nosotros y precisamente por ese camino conquistó la paz. Él hizo de todo el mundo
uno solo, y lo ha hecho y lo puede hacer el mundo uno solo, sin necesidad de nuevas eras, de nuevos órdenes mundiales, o de andar en una especie de ideas en que da lo mismo 8 que 80, en que todos hacen lo que quieren y a todo el mundo hay que aplaudirlo porque lo hace, porque ese no es el cristianismo. El cristianismo está más arriba, no está en tomar posiciones por este o por aquel camino, está en tomar la postura de Cristo, y solo esa, y con absoluta radicalidad. El trabajo por la paz de Jesús es el del que logra que se rompan las barreras que hay para la comunicación, pero porque Él la establece, porque en Él se comunican los que antes no se podían entender. Fíjense cómo nosotros tantas veces entablamos comunicaciones en las que lo que estamos haciendo es lastimándonos los unos a los otros. Fíjense además cómo por conquistar pequeños mundos, porque son siempre pequeños y muchas veces inútiles, se inventan historias, se fraguan y se orquestan maldades de todo tipo. Vean cómo unas personas pueden en algunos lugares y en algunos ambientes complicar y confundir tanto. Una mirada a veces sobre el mundo le hace a uno pensar cómo es que los seres humanos nos hacemos sufrir tanto los unos a los otros. Pero ahí está, esa es la realidad. Y entonces, ¿cuál es el camino de solución? ¿Sentarnos por ahí a llorar y hacernos los deprimidos para que alguien venga a levantarnos? Por supuesto que no. Es precisamente lo contrario, es salir como Jesús, sin hacer aspavientos. Los cristianos, ya me lo han oído decir varias veces, no hacemos cosas raras. Pero es salir normales, como gente normal, y no hacer nosotros eco a las palabras maledicentes, a los comentarios perniciosos, a los desórdenes de cualquier tipo. Es no comentar lo que nos dicen, es no decirle a otro, ve, si vieras lo que está diciendo, te lo cuento nomás porque tú tienes que cuidarte. No, es no estar en la cadena de los chismes, de las calumnias y sobre todo tampoco de las orquestas para lastimar y para hundir a otros. Muchas veces el trabajo por la paz pasa por cosas que son aparentemente paradójicas, como por ejemplo la denuncia de los delitos. Si uno de verdad es creyente, uno no puede ser cómplice de nada ni de nadie. Porque una cosa es la caridad para con el pecador, pero otra cosa es la complacencia con el pecado, que lo vuelve a uno cómplice y que lo vuelve a uno culpable de lo mismo que uno está ocultando o de lo mismo que uno está tolerando. El trabajo por la paz va a requerir que nosotros volvamos la mirada a las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema de la paz. ¿No creen ustedes que para los creyentes es la tortura más grande en todos los procesos de paz de Colombia? Es que nadie ha querido mirar las páginas que la Iglesia ha escrito sobre la paz. En el Concilio Vaticano II hay un capítulo entero que parece sin estrenar ni siquiera, tristemente hay que decirlo, en muchos ambientes católicos. Hay reflexiones que ya deberían estar produciendo fruto y no están produciendo fruto porque todavía estamos en el primer piso, dejándonos manipular un tiempo por estos, otro tiempo por aquellos, todos para obtener los beneficios que nosotros, que somos un grupo humano enorme, toda la Iglesia, todos los bautizados, podemos darles. Nos usan políticamente. Si todos juntos, los católicos, reconociéramos que en la doctrina de los papas, en las enseñanzas que hemos recibido, sobre todo desde el concilio para acá, pero que también desde antes hay abundantes, hay caminos de solución, ya estaríamos trabajando por investigar, por consultar, por vivir las cosas de una manera novedosa y bonita.
Vean, y finalmente, para unificar las dos bienaventuranzas de hoy, otra vez, el sacramento de la paz, el sacramento de la reconciliación. Hablando de la pureza, lo llamé sacramento de la confesión. Permítanme ahora llamarlo sacramento de la reconciliación. ¿Han oído ustedes cuántos congresos sobre la reconciliación se preparan y se ejecutan hoy en día en todos los ambientes, ¿no? En ambientes universitarios, en ambientes políticos, en ambientes eclesiásticos? Y atención, en alguno de esos congresos se ha predicado claramente lo que hace el sacramento de la reconciliación. Porque es que si nosotros volvemos a la palabra divina, la primera reconciliación para la paz que nosotros tenemos que lograr es la nuestra con Dios. Si nos reconciliamos con Dios, si por el camino de la conversión sincera y de la confesión de nuestros pecados nos reconciliamos con Dios, el camino que se sigue es la enmienda, es la satisfacción de nuestros pecados pasados y por lo tanto es el camino de una conversión permanente. Cuando uno se pone en ese camino por la confesión, por el sacramento de la reconciliación, uno inaugura el camino de esta precisa bienaventuranza. Uno se vuelve de verdad agente de la reconciliación, porque uno se cuida, porque uno no va a estar haciendo eco del mal de ninguna forma, ni de la violencia, ni de ninguna otra de esas cosas que hoy nos aterran realmente a todos. El sacramento de la reconciliación es el sacramento en el cual Dios y la Iglesia, por aquello de Juan 20, 19 a 23, por aquello de la palabra divina que dio a la Iglesia el poder de perdonar los pecados, es la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Es decir, una reconciliación que es tanto vertical como horizontal con nuestros hermanos. Y es por eso también que Dios nuestro Señor determinó que en el sacramento de la confesión sea un hombre como nosotros quien recibe nuestra confesión. Por supuesto, en el secreto sagrado, sacratísimo, de un sacramento que no se puede violar absolutamente nunca ni por ningún motivo. En la reconciliación que nos da el sacramento, entonces también está nuestra reconciliación con todos los hermanos. Por ese camino los invito entonces también a que repiensen su vida, sus actitudes. ¿Cuánto hace que no se confiesa usted? Por supuesto, fuera de la pandemia, ¿ustedes tienen un ritmo de confesiones? No lo duden ni por un instante. Entre más aficionado sea usted de la confesión, más será un agente trabajador de la paz. Y por lo tanto también más se va a parecer al Hijo de Dios. A usted más lo llamarán Hijo de Dios. Como se trata de coloquios espirituales, también ustedes sepan que lo que han oído deben volverlo oración. Por supuesto que la pureza y la paz se conquistan cuando se le piden al Señor. Es muy importante, con mucha humildad, decirle: Señor, yo de verdad necesito que tú intervengas en mi vida y que me hagas no solo pacífico, como la tercera bienaventuranza me lo pide, sino además pacificador, como me lo pide la séptima bienaventuranza. Señor, hazme vivir en esa paz. Y también hazme captar que el mensaje de la paz y el de la pureza están intrínsecamente vinculados en los corazones santos que aman la justicia, en los corazones misericordiosos y en los corazones limpios anida la paz. Señor, conviérteme a ti, haz que yo me parezca a ti para que pueda vivir como tú me lo enseñas
en las bienaventuranzas. Y una tarea. Les dije hace 8 días que tenían como tarea poner en práctica las bienaventuranzas de las que hablamos. Hablamos, como ustedes recuerdan bien, de la cuarta y de la quinta, del hambre y la sed de la justicia como búsqueda de la santidad, también, por supuesto, de la justicia y de la honestidad a todo nivel, y hablamos de la misericordia. Y les propusimos practicar una obra, por lo menos una obra de misericordia todos los días. Espero que hayan cumplido esa tarea con mucha alegría. Pero ahora les queda otra. La tarea es, por supuesto, llevar a la práctica estas 2 bienaventuranzas de hoy, con todas las otras. Las bienaventuranzas no tienen vacaciones, pero vamos a ejercitarnos en la limpieza de corazón, ¿no? Recuerden lo de una religión pura. Entonces, una de las cosas que mientras nos podemos confesar, podemos hacer es el acto de contrición, casi meditado, es decir, dicho palabra por palabra. Hagan por favor esa tarea. Decir sintiendo con verdadero afecto, con profundo afecto del corazón, cada palabra del Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento, etc. Una palabra a la vez, Jesús, Jesús, mi Señor, hasta que vayan como, la palabra que se me viene es rumiando, hasta que vayan rumiando profundamente el gusto y saboreen esa palabra hasta el fondo, y con la experiencia que Dios les dé del Jesús mi Señor y Redentor meditado, entonces pídanle que les dé esa pureza, esa limpieza de corazón que permite ver a Dios. Pero también, si descubren en el camino de esa meditación que hay pecados que confesar, ofrézcanle, que eso es lo que quiere el Señor, un ofrecimiento por ahora, mientras nos podemos confesar sacramentalmente, de hacerlo cuanto antes. Cuando se logre ya por fin salir sin peligro y podamos ir a confesarnos, ofrézcanle al Señor eso. Les aseguro que un acto de contrición bien hecho, con el propósito de confesarnos cuanto antes, de verdad devuelve la reconciliación profunda. No olviden, por favor, la tarea. Hemos hablado de la pureza. Vale la pena que juntos, allá en sus casas, si quieren se ponen de pie, digamos a la Santísima Virgen, Virgen María, purísima, ayúdanos a vivir siempre con la limpieza de corazón de la sexta bienaventuranza y trabajando por la paz como tu Hijo. Por ello, con mucha confianza, con la confianza de los hijos que aman a su madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora a todos les deseo muy buen descanso y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Coloquios espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Abramos el corazón para descubrir con gratitud el llamado de Dios en nuestras vidas. Somos Iglesia que acompaña. El canal Cristovisión invita a todas las familias a que se conecten este mes de octubre con el programa Encuentra tu vocación, del 5 al 30 de octubre. Transmisión en directo
un espacio hecho para mostrar los diferentes caminos para servir al Señor. De lunes a viernes, desde la 1:30 de la tarde, con la presentación de la hermana Blanca Nidia Avilán López, de la Pastoral Vocacional Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver. Conéctate y participa con nosotros al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión.